Bienvenidos a mi canal. Hoy te voy a explicar de manera muy cortita cómo podés calcular cuántas velas podés hacer con X cantidad de cera. Es una pregunta muy habitual cuando estamos comenzando y no sabemos bien cuánto material vamos a necesitar. Vamos a verlo. Antes de comenzar a hacer velas, incluso antes de comprar insumos, lo primero que debemos saber es cuánta cera vamos a necesitar. Esto es fundamental porque a partir de esa cantidad se calcularán el resto de los ingredientes, esencia, aditivos y colorantes. Para eso necesitamos tener en mente el tipo de recipiente que vamos a usar. Puede ser un vaso, frasco, lata o cuenco, cualquier contenedor que tengas disponible. El primer paso es pesar el recipiente vacío en una balanza y luego usar la función tara para poner la balanza en cero sin retirarlo. Llenamos el recipiente con agua hasta la altura deseada para nuestra vela. En este ejemplo lo llenaremos con 220 gramos de agua. Pero hay un detalle muy importante. La cera de soja no pesa lo mismo que el agua. Debido a su densidad, necesitamos menos gramos de cera para llenar ese mismo volumen. Si en agua fueron 220 gramos, en cera serán aproximadamente 200 gramos. Esto lo vamos a calcular tomando los gramos de agua que pesamos, multiplicando siempre por 0,905. Esto da un resultado de 199,1 gramos y redondeamos a 200 gramos. Este cálculo es clave. Si usas la medida del agua para derretir cera, te va a sobrar material y eso significa desperdiciar insumos. Por eso, este paso es fundamental cuando querés saber cuánta cera de soja necesitas para tus recipientes o qué cantidad de velas podés hacer con X cantidad de cera. Ahora que ya sabes calcular la cantidad de cera para tus velas, si estás empezando te invito a visitar mi página. Allí vas a encontrar una calculadora digital que te ayuda a estimar fácilmente el resto de los insumos como la esencia y los aditivos. Espero que te sea útil y nos vemos en el próximo video con más tips y herramientas para seguir creando.